Bueno, comenzamos aquí esta siguiente sesión. Soy Rafael Redondo, investigador senior de Eurecat, agradecido por que me invitaran a presentar la sesión, que tiene por título El potencial real de los datos sintéticos en la IA hoy. Y bueno, como sabéis, estamos inmersos en más que una revolución tecnológica, en un tsunami tecnológico que va tan rápido incluso para las personas que estamos dentro del campo, ¿no? En parte, o en gran parte, sobre todo esta última ola, por la IA generativa, que nos está permitiendo sintetizar datos con una capacidad de realismo muy alta, cada vez más, ¿no? Entonces esto está abriendo puertas a nuevas aplicaciones, sobre todo en aquellos casos en los que hay falta de datos, por diferentes razones, porque las adquisiciones son muy costosas en tiempo y equipamiento, porque simplemente a lo mejor los datos son escasos en ese caso de uso particular, o porque hay limitaciones o barreras de acceso a esos datos por razones de privacidad. Esta mañana, por ejemplo, en robótica arriba estaban hablando de este tipo de aplicaciones en el que los datos sintéticos nos ayudan a acelerar el proceso de entrenamiento de estos modelos. Y hoy tenemos hoy nos explicarán los ponentes dos tipos de aplicaciones. La primera nos la presentará virtualmente o digitalmente Dirk Hornung, que es doctor en física de partículas, trabajó en Google como desarrollador de modelos de IA, centrados en la interacción de humano-máquina, y actualmente es CEO de Metascan, que es una startup dedicada a humanos digitales. Hi, this is Dirk from Metascan. Today I want to talk to you about human-centric synthetic data. Not so long ago, I was a software engineer at Google working on a project to protect YouTube from spam. And we were tasked to build a liveness verification app. That means you have a mobile device and you record a video of yourself performing some task, like turning your head to the left or right. And then the app determines from machine learning models if you are alive or a spoof, like an image recording of a video of another tablet or a photo to increase the friction for those abusers. And these models, like they're trained through deep learning, like Software 2.0. And what do I mean by that? I mean images plus labels. So in our case, we need a lot of images of human faces. And we have specific labels. For example, the head pose is alive, is a photo, and so on and so forth. And now comes the question, where do you actually get these images from? Especially like in the human domain, where you have a lot of biometric data, this is not so easy. So option one, you go into the real world and you take the pictures. In our case, we had to build like a custom data collection app for mobile devices. So you have a high setup cost. Then, as you need to collect data from thousands of identities, to scale this data collection, you need to distribute this app to your data participants. And normally you will incentivize the participants with some money, such that they sign a consent. Like this, especially biometric data is heavily regulated through GDPR, AI Act, and depending on the country, it's not super easy to do. And most probably you will go through a third-party provider that helps you with the scaling of and distributing of this data collection. And then you have another very big problem, which is the labels. The labels you will receive from your participants, if they safe label themselves, like the skin tone, age, depending on what you need, will be very low in quality. Also, the third party only has limited ways in verifying the quality. So you will have a large team that you probably have inside your company that then needs to make sure that all of these labels are accurate. They manually need to annotate the labels probably. They need to check the labels. They need to check also the collected data. So it's
very complicated. And the other big problem that you have is, this is a very use case specific data collection. Next time you have a different problem, like in our case, we were later tasked to have an age verification system, you need to redo all the data collection. So insanely costly, and you have very slow iteration cycles. What is a better way to do it? Use synthetic data. Like, for example, Microsoft. They 3D scanned a lot of people and are now able to produce all kinds of images of heads, which are perfectly labeled, by just using synthetic data. And what do we mean by synthetic data? So there is all kinds of synthetic data. So you can have tabular data that you generate synthetically. You can have numbers that you generate synthetically. But in our case, we refer to as like synthetic training data as are labeled images made using computer graphics. And more specifically in the human domain, you most probably have a large scanned data set of like 3D scanned identities like human hands, human heads, maybe full bodies, maybe even 4D scans when people move around in a 3D scanner. And then you have a rendering pipeline that can transfer these things into labeled images. And why should you use synthetic data? First of all, you have clean labels without any annotation errors. And this is super important. Secondly, you can generate labels like hundreds of thousands of landmarks per model, like per image, that are impossible to generate when you have manual or like some human in the loop that annotates these labels. And also, it's very easy to control the variation of your data sets once you have your data pipeline in place. And now, how do you define good synthetic data? How do you measure quality? And in this sense, you normally rely on three axes, like the richness of labels, the realism, and the diversity. And let's dive into each one of them. Firstly, realism. Why is realism so important? And probably why is it the most important axis? This is because when you train your machine learning model on not real enough data, it won't work in the real world, because the synthetic data domain and the real world domain would be too different. So there would be a large gap between these two domains, and you want to have this gap as close as possible. So here, for example, I took from an old computer game, The Sims, not very real, but today in the right setup, you can have photorealistic quality and also at large scale. It's a very important axis. Secondly, humans are very diverse. So there's a large amount of humans that are probably pretty similar, like white, male, wearing jeans, like this person. But then there's a long tail of very different persons. Like when you go to the Eurovision Song Contest, they wear differently, they behave differently, they dress differently, like humans are super diverse. And then also to make sure that your model is fair, like for all ethnicities and all humans, you need to take into account gender, skin tones, ages, eye shape. So diversity is also very important. And then, of course, richness of labels. You can have like very easy coarse labels, like just bounding boxes, and then get super fine-grained, like segmentations, poses, or even like thousands of vertices. And this axis is awesome. And then you need to have a scalable process. So you can always move some axes better through the work of manual labor. Like if you go to one of these movie makers in Los Angeles, they probably 3D scan a person, and then there is a large amount of people like 3D artists and visual effect appliers that make movies indistinguishable from the real world. But this at the cost of many, many, many hours of costly manual labor. So synthetic data needs to be procedural. And what I mean by that? So normally you would start, most probably in your pipeline, to generate these images from a parametric 3D model. Then you put poses on top, then you put accessories on top, and then you have the render environments. Let's go through each one of them. What do I mean by a parametric model?
So you will have some parameters, like for example, you will be able to select a gender. Like if you talk about humans, you can probably have thin people, very muscular people, and all this will be parameterized to generate, like in this case, a 3D model. And then on top of this, you will have, like when you want to simulate real situations, like a person sitting down or a person performing an activity like golf, you need to have a sequence of poses that you then apply to your model. And this also needs to be captured, most probably in some 3D scanner. And you need to have a large database of these valid poses. Next step is then to apply accessories. So you need to dress your humans. They wear different kinds of clothing, hats, masks, glasses, headphones. And then you would put them in some kind of environment, like a car or different lighting, and render your images. And before ending this talk, I also want to give you some more examples where synthetic data has been used to train these models. So when you have a VR headset like the Quest or Apple Vision Pro, and you have this hand tracking where you can basically control UI elements with your hands, then this has been explicitly trained with synthetic data. So they scanned a lot of hands, and then through this pipeline, generated lots of labeled images, which now allows them to use this model in the VR headset. Also, when they use Snapchat, like, and you need these dance landmarks, where they recognize your face and then you apply filters. This most probably also has been trained with synthetic data. And now, the next big thing that will be coming is that you probably only take one or a few pictures to get like a photorealistic model of your head. And here as well, these models will be trained with synthetic data. So thank you again for listening. I'm sorry that I couldn't make it in person today. I'm in a flight to Singapore. If you have any more questions, write an email to dirk@metascan.ds. You can also go to our website by scanning this QR code or find me on LinkedIn. Thanks again and see you next time. Gracias, Dirk, hasta Singapur, si nos oyes desde allí. Para el segundo ámbito de aplicaciones es el sector médico, en el que nos explicarán cuáles son la utilidad de los datos sintéticos en este sector, y para ello nos acompañan hoy Iván Vollmer, que es licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en radiodiagnóstico y doctorado en Medicina por la UB, y es jefe de la sección de radiología torácica del Hospital de Valdebrón, actualmente investigador de imagen torácica en el departamento del BIR. Y a continuación será Carolina Migliorelli, ingeniera técnica de telecomunicaciones, es doctora en el Centro de Investigación de Ingeniería Biomédica de la UPC y actualmente trabaja como responsable en la línea de investigación de Trustworthy Artificial Intelligence for Healthcare en el Departamento de Salud de Digital Health de Eurecat. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Estoy en un terreno un poco hostil, ¿no? Acostumbrado a hablar en otro tipo de foros. Y bueno, mi parte de la charla se basará en cómo está el estado del arte de la aplicación de la imagen sintética en radiología. Pero primero quiero dejar claro cómo nos sentimos los radiólogos ante la inteligencia artificial, ¿no? Y estas son unas declaraciones del año 2016 en las cuales ya nos vaticinaban que íbamos a desaparecer, ¿no? Nos decían que éramos como el coyote al borde del acantilado y que, bueno, estamos 2025, aún quedamos algunos radiólogos. Y quizás, bueno, retrasando un poco el vaticinio, nos dijo, bueno, pues no pondrán patas arriba a la radiología hasta el año 2030, ¿no? Y probablemente estamos en camino de ello. ¿Cuál es nuestro día a día actualmente en un servicio de radiología con la inteligencia artificial, ¿no? Probablemente en este artículo lo resume muy bien y aquí está perfectamente esquematizado, ¿no? Nosotros nos enfrentamos a la lectura, ¿no? Y realizamos informes de cualquier exploración de imagen que se realiza, y la IA pues, perfectamente
¿no? Nos puede ayudar, ¿no? Mientras estamos haciendo el informe. Podemos hacer el informe, ¿no? Hacer la interpretación y luego aplicar cualquier software y ver qué nos dice acerca de lo que nosotros habíamos interpretado. Incluso tenemos algunos escenarios en los cuales ya directamente la inteligencia artificial puede emitir un informe, ¿no? Y probablemente esto es tremendamente trascendente en estas exploraciones que nosotros ya no estamos informando, ¿no? La radiología convencional, las radiografías, para que nos entendamos, ¿no? Pero también nos puede priorizar, ¿no? Nuestra lista de trabajo, diciéndonos cuáles exploraciones probablemente deban ser las primeras en informar porque tienen hallazgos relevantes para el paciente, o incluso algunas directamente, cuando las encuentra negativas, las puede informar directamente y dejarnos solo aquellas que sean patológicas. Pero ya entrando en imagen sintética, vamos a ver algunos ejemplos de su aplicación hoy en día. Probablemente en radiología y sobre todo en el campo de la resonancia magnética, en la aceleración de la adquisición de las pruebas. No sé si alguno se ha hecho alguna resonancia, pero más o menos un protocolo, diferentes zonas del cuerpo, puede durar entre 20 y 40 minutos. Esto es incómodo para el paciente y también para gestionar las largas listas de espera. Es decir, nosotros podemos tener inversiones grandes en máquinas, pero las ocupamos gran parte del día realizando pocas exploraciones. Bueno, pues podemos reducir hasta en un 40% el tiempo de exploración, disminuyendo también los artefactos de movimiento y, sobre todo, aumentando la tolerancia del paciente a una exploración porque esta es realmente corta. También podemos generar imágenes a partir de otras imágenes y podemos incluso llegar a poner contraste en aquellas exploraciones que no lo tienen previamente. Y esto es trascendente, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal o que son alérgicos a este contraste. También podemos utilizar esta imagen que hemos generado para entrenar las propias herramientas de inteligencia artificial. Y esto es muy útil en enfermedades que tienen muy poca prevalencia, ¿no? Porque probablemente cuando hablamos de cáncer de pulmón, la gente piensa en una enfermedad. Cáncer de pulmón son múltiples enfermedades, hay muchas histologías. Probablemente el 40% sean adenocarcinomas, cerca de un 25% carcinomas escamosos y a partir de ahí, un 10%, 5-10%, célula pequeña, el resto son pequeñas proporciones de otras entidades que también son cáncer de pulmón. Y probablemente si entrenamos cualquier software con información, lo vamos a entrenar mayoritariamente con adenocarcinomas, con carcinomas escamosos, con alguna célula pequeña, pero con pocas otras histologías. Y también podemos conseguir generar imágenes que obtendríamos con técnicas que utilizan radiación a partir de otras técnicas que no emplean esta radiación, ¿no? Como por ejemplo en este ejemplo donde realizamos imágenes de CT de cerebro a partir de resonancia magnética y estas imágenes de CT se pueden usar para la planificación de radioterapia. O aún más exagerado, ¿no? A partir de radiografías convencionales de abdomen o de columna podemos generar imágenes que simulan la exploración de TC con el ahorro de dosis de radiación para el paciente. Bueno, y esto incluso nos lleva a que ya sociedades nos están diciendo qué recomendaciones tenemos que tener, tanto las organizaciones médicas como los propios radiólogos, acerca de la implementación de imagen generativa en medicina, ¿no? Y probablemente, bueno, nos animan a que participemos, que estemos dentro de los procesos de validación de estas herramientas y que entendamos que esto es el futuro. Y una breve nota de humor para seguir, que entiendan cómo se siente el radiólogo ante la imagen generativa. Este es un artículo publicado recientemente, esto está publicado, en el cual se enseña a radiólogos y a técnicos de radiología, que son el personal que realiza físicamente las pruebas, nosotros hacemos la interpretación, imágenes generadas sobre lo que estos diferentes programas entienden que es un radiólogo o un técnico de radiología. Y se les preguntó qué nivel de satisfacción tienen viéndose reflejados en estas imágenes y como bien, bueno, pues probablemente los radiólogos aún no nos sentimos cómodos con la imagen generativa y que consideramos que estas imágenes no se corresponden a nuestro día a día. Y como conclusiones, por mi parte, la inteligencia artificial generativa ofrece muchas oportunidades.
Los radiólogos debemos colaborar en el proceso de desarrollo y de implementación de estas herramientas y debemos buscar marcos de colaboración con las empresas para llevar a cabo todo esto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Iván. Yo creo que es una gran introducción. Lo que voy a hacer yo es explicaros el trabajo que estamos haciendo conjuntamente con el Hospital Vall d'Hebron, con Iván y los radiólogos del Vall d'Hebron en el caso de CTs de pulmón. ¿Vale? Esto es un proyecto que estamos desarrollando en el marco del proyecto Phase 4, que es un proyecto europeo del programa Horizon Europe, donde nuestro objetivo principal es generar este tipo de imagen de CTs tridimensional de pulmón, ¿vale? Entonces, primero, ¿por qué queremos generar este tipo de imágenes, ¿no? A nivel técnico, ahora hablamos un poco de a nivel técnico, de qué nos podría servir, ¿no? Pues Iván comentaba más a nivel clínico, ¿no? Pero a nivel técnico, ¿por qué nos podrían servir, ¿vale? Por un lado, para mejorar el training de nuestros algoritmos de inteligencia artificial, que han de cumplir a lo mejor unas tareas más específicas, ¿vale? Tenemos la capacidad de, si tenemos un generador suficientemente fiable, bueno, pues tener más muestras, ¿vale? Pero no solo más muestras en general, sino poder también controlar la variabilidad, ¿vale? En el caso del cáncer de pulmón, bueno, los nódulos pueden tener diferente tamaño, diferente textura, morfología, etcétera, ¿no? Y no siempre aparecen este tipo de morfologías de la misma manera, ¿vale? Entonces, de esta manera, bueno, podríamos controlar esta variabilidad, tener casos y observaciones diferentes, ¿vale? Y también poder tener un entrenamiento más balanceado cuando estas clases están claramente infrarrepresentadas, ¿vale? Entonces, bueno, lo que nos estamos encontrando también es que ir hacia un modelo de entrenamiento híbrido, donde podemos trabajar conjuntamente con imágenes reales, pero también con estas imágenes sintéticas, podría ser muy interesante, ¿vale? Por otro lado, en cuanto a qué generamos, ¿no? Y hay como diferentes niveles de lo que podemos llegar a generar. Por un lado, podríamos generar de manera no condicionada, es decir, bueno, nosotros tenemos una distribución de imágenes de CT que presenten la realidad, ¿vale? Y cogemos esas imágenes y entrenamos un generador que nos genere diferentes tipos de imágenes, con nódulos, sin nódulos, etcétera, ¿vale? Pero eso, su utilidad puede ser limitada. Entonces podemos ir a casos pues, de generación condicionada, ¿vale? Entonces aquí lo que tenemos es, añadimos una señal de control, ¿vale? Que en este caso pues lo hacemos en forma de máscara, ¿vale? Donde podemos añadir pues, características del nódulo, tamaño del nódulo, posición, incluso textura de este nódulo. Entonces esto es muy interesante porque ya podemos generar nódulos específicos que nos interesa estudiar, balancear, etcétera, ¿vale? Y por otro lado, también otra utilidad más avanzada que vemos es esta parte de simular la progresión del nódulo. Si somos capaces de generar imágenes, también podríamos llegar a simular esta progresión. ¿Y por qué esto es útil, no? Los clínicos, pues, cuando evalúan una imagen, lo que también les interesa es poder ver cómo evoluciona en el tiempo, ¿vale? Nosotros podemos entrenar un algoritmo de inteligencia artificial que nos diga, pues este nódulo crecerá tanto, ¿no? O evolucionará tanto, pero qué valioso que puede ser para ellos poder observarlo, esta evolución en una imagen, ¿no? Esto les puede dar información sobre el crecimiento, sobre, bueno, también desde el punto de vista de trustworthiness, ¿no? De explicabilidad del modelo, ¿vale? Pues también estamos orientando nuestra investigación hacia aquí. Muy por encima os explico, estamos desarrollando las unidades de Digital Health y Multimedia de Eurecat, un generador de imágenes tridimensionales, ¿vale? al cual hemos llamado LAND, por Lang and Nodule Diffusion, ¿vale?
donde lo que estamos haciendo es haciendo una generación en un espacio latente, ¿vale? Trabajando con un Variational Autoencoder y donde dentro se hace un proceso de difusión, ¿vale? Y después, mediante un proceso de Max Projection, podemos también condicionar el nódulo, ¿vale? Próximamente, pues estamos intentando ya publicar estos resultados, pero bueno, lo quería comentar muy brevemente, ¿vale? Entonces, con esto también, ¿qué estamos haciendo? Pues esto aquí os pongo un ejemplo de muestra sintética, ¿vale? Y un ejemplo de muestra real. Aquí quizás Iván se pone las manos en la cabeza y dice, esto es obvio que es sintético, ¿no? Pero bueno, para el ciudadano a pie, esto, estamos bastante contentos con los resultados, pero eso no es suficiente, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora y a nivel clínico, ¿vale? Estamos validando estas imágenes, ¿vale? Estamos trabajando con 100 imágenes, ¿vale? Y les mostramos a los clínicos de manera aleatoria un 80% de imágenes sintéticas y un 20% de reales, donde obviamente ellos no saben cuál es cuál, ¿vale? Entonces, participan 5 clínicos y les preguntamos diferentes características, ¿vale? Realismo de la imagen, corrección anatómica, plausibilidad de la lesión y plausibilidad clínica, y después también les preguntamos si creen que esta imagen es real y es sintética, ¿vale? Entonces, bueno, de momento, pues estamos evaluando estos resultados y esperamos que esto nos ayude también a mejorar nuestros algoritmos, ver dónde más fallan para poder así mejorarlos, ¿vale? Entonces, bueno, este era un pequeño resumen de este trabajo que es ongoing work, ¿vale? Pero que creemos que puede ser muy interesante y también un poco comentando, ¿no?, lo que dice Iván de momento os pedimos que no desaparezcáis los radiólogos porque mínimo os necesitamos para validar, pero es una broma, ¿no? Mentira, yo creo que es súper importante tener herramientas que complementen esta práctica clínica, ¿vale? Que ayuden a bajar el nivel asistencial, a que los médicos se puedan centrar en lo que realmente es importante, con lo cual yo no abogo por una desaparición, ¿no? Simplemente pues incluir toda esta tecnología en el mundo médico, que creo que puede ser muy relevante, y ya está. Muchas gracias. Marta, ¿hay tiempo para preguntas? ¿Hay tiempo para preguntas o cerramos? ¿No? ¿Sí, no? No. Bueno, pues agradecer a todos por haber asistido a la sesión. Ya habéis visto que hemos visto 2 casos de uso donde los datos sintéticos nos pueden aportar nuevas soluciones, y son 2 ejemplos de muchos en los que la síntesis de datos está impactando muy fuertemente a través de la IA generativa. Así que, bueno, agradeceros de nuevo y